Vamos a dar comienzo al módulo 3 de infecciones respiratorias. Vamos a hablar de neumonía aguda de la comunidad, a la cual definimos como la infección del parénquima pulmonar que afecta a un paciente inmunocompetente y que se presenta al ingreso del hospital o dentro de las 72 horas de admisión. Esta patología es predominante de los sujetos mayores. Esta es una curva de mortalidad en la ciudad de Buenos Aires y vemos cómo la incidencia aumenta a partir de los 60 años y llega a niveles que son más o menos de 85 por cada 100.000 habitantes, mientras que a los 40 años no llega a 20 por cada 100.000 habitantes. O sea, esta es una patología de las personas añosas. ¿Cómo se diagnostica? Se sospecha por la clínica la presencia de la tos, de dolor torácico, más disnea, fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, alteraciones en la saturación de oxígeno. Una combinación de estas manifestaciones tiene un valor predictivo bajo, positivo, pero un valor predictivo negativo muy alto. Por eso, uno puede sospechar neumonía por las manifestaciones clínicas, pero para confirmarla está obligado a hacer una placa de tórax, la cual va a permitir encontrar la neumonía, pero además buscar complicaciones, ver la extensión que tienen. Dentro de las complicaciones, el derrame pleural y la cavitación son las más importantes y permite ver la evolución hacia la gravedad o no. ¿Puede haber neumonía sin manifestación radiológica? Sí, cuando el paciente está muy deshidratado, cuando está neutropénico o esta se obtiene en forma precoz. La neumonía se diagnostica entonces con la placa de tórax, pero la placa no hace diagnóstico etiológico. Permite sospechar algunas causas, pero el diagnóstico etiológico es microbiológico y se logra a través del diagnóstico a través de muestras respiratorias. La más sencilla y a veces difícil de obtener es el esputo. Las mujeres no expectoran en general, los niños tampoco, y esta muestra debe ser obtenida antes de obtener antibióticos. Si uno logra obtenerlo, un examen directo de Gram, como vemos acá en la diapositiva, es algo muy sencillo y muy útil. La muestra debe ser representativa, o sea, tener inflamación, leucocitos y flora única. Arriba a la izquierda vemos una muestra representativa con cocos gram positivos en diplo. Esto es diagnóstico de neumonía neumocóxica. En cambio, en la otra imagen vemos una muestra que es saliva llena de células epiteliales, pocos leucocitos y flora polimicrobiana. Esta muestra no sirve. Entonces, obtener una buena muestra de esputo permite hacer el diagnóstico rápidamente de la etiología. Si no se puede obtener esputos y según la gravedad del paciente uno puede obtener muestras más profundas o directamente no obtenerlas porque el rédito va a ser muy variable. ¿Cuál es la etiología más común de la neumonía o cuáles son las etiologías? Hasta ahora con los métodos que disponemos la más común es la no conocida. Casi el 50-60% con las metodologías habituales de las veces no llegamos a tener diagnóstico y cuando lo tenemos, el diagnóstico, según se ve en esta diapositiva, es de infección viral en un 20%, coinfecciones en un 3% y en el resto infecciones bacterianas. Lo importante que hay que saber es que neumococo es la causa principal cuando se aísla como causa, como agente etiológico de la neumonía y que pese a que la gravedad de la neumonía aumente, la etiología no cambia. Neumococo es la causa más importante en las neumonías, tanto en las no graves como en las que requieren terapia intensiva. Este estudio muestra cómo a nivel de progreso de pronóstico en cuanto a gravedad y el requerimiento de drogas vasoactivas o soporte de asistencia respiratoria, neumococo sigue siendo la causa más importante. Por eso es la que nunca debe dejar de tratarse. ¿Cómo hacemos para, luego de ver un paciente, sospechar neumonía, diagnosticarla para continuar respecto a métodos diagnósticos, lugar de tratamiento y tipo de tratamiento?
Para esto se han creado scores de gravedad, como es el CURB o CRB65, que es un score inglés muy sencillo. La C es de confusión, la R de respiratory rate, o sea, frecuencia respiratoria, la B de presión arterial y 65 es la edad. Cada una de estas datos tiene un puntaje y según el puntaje la posibilidad de mandar un paciente a la casa con tratamiento ambulatorio o tener que mandar un paciente internar a terapia intensiva. Porque el problema de la neumonía es el rango de mortalidad oscila desde el 1% en sujetos jóvenes sanos a un 30 a un 40% en sujetos ancianos, frágiles o con comorbilidades. La mortalidad en un paciente cuyo score de gravedad es de 1 está en más o menos 0,7%. Ese paciente puede ser ambulatorio, mientras que cuando el score es de 4, la mortalidad está en el 40%. Para esto es útil este flujograma de la sociedad publicado en la revista chilena de infectología, que muestra que ante un paciente con un score bajo, uno puede mandarlo a la casa con tratamiento por vía oral. No es necesario hacer diagnóstico microbiológico o imprescindible, y sí es, creo que de buena práctica, hacer algún estudio de sangre, fundamentalmente un hemograma, para no encontrar que el paciente tenga alguna enfermedad subyacente, un estudio de la función renal, de la función hepática, y no debe negarse en todo paciente con neumonía o que venga a la consulta la posibilidad de realizar un HIV, una serología para HIV, porque una forma de presentación puede ser la neumonía común, que en los pacientes con HIV estaba aumentada su incidencia en varios cientos de veces. Si el paciente presenta un score de gravedad que requiere internación, habrá que ver qué grado de gravedad tenga para ver si se interna en sala general o se interna en terapia intensiva. Los pacientes que se internan en sala general se internan para recibir antibiótico por vía parenteral y porque son pacientes que tienen comorbilidades donde ahí el Haemophilus influenzae, productor de beta-lactamasa, tiene más importancia y donde el tratamiento ya no va a ser solo con amoxicilina como puede ser en un paciente ambulatorio, sino con una amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasa. Tenemos algunas alternativas como son la claritromicina o las quinolonas, pero hay que recordar que hay resistencia a la claritromicina y que los macrólidos en general, tanto claritro como acitro, no logran buenos niveles séricos, con lo cual un 15 o 20% de estas neumonías pueden tener bacteriemia y no vamos a tener tratamiento efectivo, porque estos antibióticos no logran buenos niveles séricos. Respecto a las quinolonas, tienen buena actividad frente a neumococo y frente a microorganismos intracelulares, pero ya dijimos que el problema de toxicidad hacen necesario que estas se empleen solo cuando hay alergia importante o no hay un tratamiento alternativo. Otra opción de tratamiento pueden ser las cefalosporinas de primera, pero fundamentalmente de tercera generación, que tienen muy buena actividad frente a neumococo. Si el paciente entonces requiere internación, acá está el tratamiento de elección según las guías de la Sociedad de Infectología con ampicilina sulbactam por vía endovenosa cada 6 horas, menos el empleo de claritromicina o acitromicina, que son macrólidos. Y el tratamiento alternativo sería ceftriaxona o levofloxacina. La claritromicina está puesto con un más menos, o sea, cuándo se usa, cuándo no se usa. Si vamos a ver a los que mejor indican antibióticos, que son los países nórdicos, esta publicación en el New England muestra qué estrategia seguir en esta situación. Ellos toman un grupo importante de pacientes con neumonía no complicada, encuentran que neumococo, Haemophilus y atípicos son las causas más frecuentes, fundamentalmente neumococo, y dan 3 ramas de tratamiento con un N muy importante de pacientes y comparan la mortalidad a 90 días y el pasaje a vía oral al tercer, cuarto día y ven que ampicilina con sulbactam o ceftriaxona sola versus cualquiera de ellas asociadas a macrólido o una tercera rama con quinolona
ven que la mortalidad a los 90 días es igual en las 3 ramas y el pase a vía oral es igual. Entonces, ¿para qué utilizar una quinolona o un beta-lactámico o ceftriaxona más macrólidos si con ampisulbactam sola o ceftriaxona la evolución es la misma? Entonces, la conclusión es que hay que utilizar ampisulbactam o ceftriaxona sola, por lo menos desde mi punto de vista, y evitar el empleo de macrólidos. Recordemos también que los macrólidos tienen interacciones por el metabolismo hepático con otras drogas y que pueden prolongar el QT. Y en las neumonías la alteración cardiológica es una complicación importante también. Para el futuro sabemos que el diagnóstico a través de PCR, o sea, de detección de ácidos nucleicos, es una posibilidad muy importante, y este estudio publicado en el 2016 en Clinical Infection Disease muestra que si uno puede utilizar esta tecnología en 323 pacientes, en este caso, encuentran por PCR que el 86% de los pacientes tenían algún aislamiento versus el 50% con la metodología habitual que yo ya mencioné, que el 81% eran bacterias y que el recuento de mayor de 10 a la quinta era en el 71%. Y se encuentran virus en el 30%. Y que encuentran lo que vemos actualmente, que hemófilus y neumococos son la causa más frecuente. Pero lo más interesante es que ven que en el 77% de los casos se puede desescalar, o sea, como mencionamos en uso racional de antibióticos, dar menos antibióticos y remover por lo menos un agente en la mayoría de los casos. O sea, reducir el espectro y reducir el número de antibióticos. Esto lo pueden hacer en el 70%, por eso la insistencia en utilizar solo una droga y no utilizar macrólidos. Y dejan igual solo en el 16% de los casos. Por eso muestro acá que la guía de SADI para mí es sin la indicación de este tipo de drogas. Cuando el paciente está grave y requiere cuidado intensivo, es fundamental el soporte respiratorio, el soporte hemodinámico, y esto no cambia la indicación del tratamiento frente a neumococo, que puede ampliarse en algunos casos, sobre todo en sujetos jóvenes donde hay abscesos, donde ha habido infecciones por Staphylo aureus o algún familiar estuvo así, la cobertura de Staphylo aureus, pacientes que tienen bronquiectasias o tienen daño de parénquima pulmonar ampliar a Pseudomonas, y no olvidarse en nuestro medio y en cualquier medio que el HIV puede debutar con neumonía, y lo que estamos viendo es una neumonía grave por neumocistis quilovesi, que la tuberculosis puede tener un debut grave y que hay otras situaciones como hantavirus, leptospirosis que hay que tener en cuenta en los diagnósticos diferenciales. O sea, uno puede ampliar el espectro. Si estos pacientes van a ser ventilados, entonces hacer un aspirado, un minival o un aspirado traqueal para tratar de detener la etiología y tratar de reducir el esquema. Finalmente, como mencionamos antes, y esto es muy importante, se publicó en 2017, de pacientes que se internan con neumonía, hay un 10% que mueren por eventos cardiovasculares asociados. Son pacientes adultos que tienen cardiopatía previas. Se estima que un 30% de los pacientes con neumonía desarrollan algún evento cardiovascular. Insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular y hasta infarto. Un porcentaje mínimo ACV isquémico. Entonces, la interacción con otras drogas y el control cardiológico es fundamental para el control de estas situaciones. ¿Cuánto tiempo tratar la neumonía? Las neumonías no complicadas se pueden tratar una vez que el paciente se pone afebril, 3 días más, o sea, pasar a vía oral si no estaban por vía oral, y completar hasta 7 días de tratamiento. En las otras situaciones, de 7 a 10 días. Finalmente, y retomando el tema del uso inadecuado, el curso clínico que tiene la demencia en los ancianos, que muestra que a medida que pasa el tiempo,
y hay episodios febriles y trastornos de la deglución. Esto lleva a la muerte por broncoaspiración, y esta es una causa muy común de pacientes que están institucionalizados recibiendo antibióticos. En nuestro hospital podemos hacer autopsias y encontramos que la causa de la fiebre es neumonía química por broncoaspiración. A estos pacientes no hay que darle antibióticos, y siguiendo a Borges, no hay que, como dice en el Aleph, dilatar la vida de los hombres es dilatar su agonía y multiplicar sus muertes. Entonces, en los pacientes dementes, postrados, por favor no empleemos antibióticos para tratar catarros y secreciones respiratorias. Muchas gracias.